¿Cómo están? Bienvenidos. Nosotros realmente estamos muy contentos nuevamente de poder estar aquí en los estudios de Solidaria TV para compartir con ustedes una vez más en este tiempo de pandemia. Todavía seguimos en pandemia, pasan los meses, pasan los días y aquí en el AMBA, en Buenos Aires, todavía sin poder congregarnos, de poder compartir con nuestros hermanos los cultos habituales de oración, de las reuniones generales los domingos, pero igualmente agradecemos a Dios por este momento, por la televisión, agradecemos por RKM también, por la radio, que podemos llegar a ustedes, ¿no? Y poder seguir compartiendo la palabra del Señor. Nosotros en estos días hemos estado con algunas situaciones un poco complicadas, con algunos miembros de nuestra iglesia y también con otros hermanos que, bueno, han partido a la presencia del Señor en este mes de lo que terminaba de julio y el principio de agosto. Varios hermanos pertenecientes al movimiento de oración Lanús y también al Consejo Pastoral de Lanús partieron a la presencia del Señor, algunos hermanos. Así que desde aquí aprovechamos para saludar y acompañar, ¿no es cierto?, y orar para que Dios pueda fortalecer en este tiempo de duelo, aunque sabemos que es un hasta pronto. A veces los que quedamos en la tierra tenemos que pasar por estos momentos de angustia, de depresión, y bueno, es inevitable. Y sobre esto quiero, de alguna manera, en el día de hoy hablar, ¿no? Porque se están viviendo tiempos difíciles, tiempos donde las personas están realmente pasando por situaciones complicadas, económicas, de salud, más allá de que poco a poco nos están dejando salir a trabajar, realizar algunas actividades, pero en el subconsciente trabaja la palabra cuarentena, trabaja la palabra aislamiento, no podés, no debés, aún no es el momento. Y parece que no, pero a algunas personas estas palabras enviadas desde, bueno, las partes gubernamentales, como puede ser desde la nación o desde los municipios, y a través de las comunicaciones sociales, las redes, los medios de comunicación radiales y televisivos masivos, están como de alguna manera bombardeando el subconsciente del ciudadano y de las personas, más allá de que hay que tener precaución por el tema del COVID, de este virus que se ha formado en pandemia en todo el mundo. Aún muchas personas que no tienen fe están pasándola muy mal, están pasándola realmente muy mal anímicamente. Y bueno, hacia ellos en este día quiero traer una reflexión. ¿Por qué? Porque inevitablemente no hay medicación, no hay psiquiatra, no hay neurólogo, no hay pastilla que pueda traer al alma la solución y la paz que necesita. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios lo dice, que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados y potestades que andan en las regiones celestes. Dice, por tanto, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y, acabando todo, estar así firmes. Y hoy vemos que muchas personas, por el contrario, el estar firmes, están tambaleando detrás de montones de pensamientos que en este momento vienen a su mente. ¿De dónde lo saco yo este comentario? ¿De dónde saco yo esta introducción al día de hoy? Bueno, porque me ha tocado en estos últimos días ministrar a varias personas que están pasando por estos momentos muy difíciles, algunos por teléfono, otros me ha tocado ir a visitarles porque necesitaban que estemos ahí presentes en esta situación. Así que meditaba en el día de hoy acerca de un salmo que es muy conocido y que la hemos cantado realmente muchísimas veces, pero en los momentos difíciles, cuando realmente tenemos que hacer que la palabra de Dios recobre la vida que tiene en ella misma, ¿no es cierto? Porque la palabra de Dios dice que es palabra viva y eficaz, ¿no? Y la palabra no está muerta, la palabra está viva. Dice la palabra también
valga la redundancia, que los cielos y la tierra pasarán, mas mi palabra permanecerá para siempre. ¿Qué significa esto? Que las promesas que Dios le hizo a los profetas, a los primeros que nos precedieron en la fe, son las mismas palabras que hoy están vigentes para nosotros, y aún más en este tiempo de crisis y en este tiempo de pandemia, donde muchas veces no encontramos las soluciones en lo material o en lo espiritual. Tampoco es donde nosotros tenemos que más que nunca meditar y aferrarnos a la palabra de Dios y recobrar la fe, que la fe significa confianza para que podamos soportar este tramo que nos ha tocado vivir. Ayer uno de mis hijos, el más chiquito, me preguntaba: papá, cuando vos eras chico, me dice, ¿hubo cuarentena? ¿Estuviste encerrado en tu casa sin poder salir a jugar a la pelota, sin poder ir al club donde practicabas tu deporte? Y yo le decía que no, que es la primera vez que ocurre esto. Y es tremendo, ¿no? Porque así como un niño, más allá de que hoy hay mucha tecnología para que los que no pueden salir a la calle de alguna manera se puedan entretener, pero lo que es importante, el acercamiento humano, ¿no? Las prácticas y lo que es el relacionamiento, ¿no? El tener una relación con los demás, sea en la escuela, sea en el club, sea en el barrio, o mismo para ir a hacer un mandado, a veces cuando uno va y se queda charlando con el almacenero, o va a la peluquería y charla con el que le corta el pelo, esos 20 minutos, 30 minutos que está ahí. Bueno, muchas cosas comunes que para nosotros eran tradicionales y de práctica habitual, hoy se han restringido. Y muchas personas realmente la están pasando mal. La están pasando mal porque en el peor de los casos las personas mayores, ¿no? Que están viviendo en un confinamiento, obviamente que es por la salud. O sea, aquí lo que se está buscando desde seguramente las normativas nacionales y sanitarias es que las personas se puedan cuidar de no caer en alguna enfermedad grave, obviamente, y bueno, porque se puede saturar el sistema sanitario, ¿no es cierto?, y no poder brindarles la atención necesaria. Por eso es que se ha alargado tanto, ¿no?, esta cuarentena, porque si ha pasado en otros países de primer mundo que se han saturado y bueno, han colapsado las guardias de los hospitales y las terapias intensivas. Imagínense lo que hubiese pasado aquí en Argentina, ¿no?, con la muchas veces precariedad que hay en la salud médica, ¿no? Entonces, bueno, meditando sobre esto y sobre las conversaciones que tuve en estos días con algunos hermanos y hermanas, meditaba sobre este salmo que quiero invitarlos para compartir. Es el Salmo 42, del versículo 1 al 11, y quisiera leerlo todo. La palabra del Señor dice: mi alma tiene sed de Dios, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche. Mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas desde el monte de Mizar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas
y tus olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Qué hermoso salmo este, ¿no? Primeramente, el salmista le habla a su propia alma. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Y en esta actitud del salmista nos hace ver la importancia de reflexionar sobre nosotros mismos y hacer una introspección, o sea, como volver para atrás y preguntarnos ¿por qué te abates? ¿Qué es lo que te está llevando en este momento a sentirte como te sientes? Y quiero hablar un poco acerca de la depresión, que es un estado del ánimo. Sabemos que somos cuerpo, somos alma y somos espíritu. En algunas otras oportunidades he explicado que dentro del cuerpo, de este envase, existe el alma. Y el alma es donde están todos nuestros sentimientos, emociones, nuestros deseos, todo lo que nos apasiona, todo lo que nos desilusiona, todo lo que nos alegra y todo lo que nos amarga. Por eso muchas veces solemos decir, cuando tenemos una noticia fea o cuando alguien nos hace algo desagradable, decimos de forma natural, me partió el alma o me dolió hasta lo más profundo de mi corazón. Porque inevitablemente somos seres con sentimientos y esos sentimientos, cuando no están puestos en las manos del Señor, cuando el Espíritu Santo no es el que dirige nuestras emociones, nuestras pasiones, podemos entrar en un colapso emocional y de ahí viene la depresión. ¿Y cómo podemos colapsar emocionalmente? Primeramente porque el alma desborda el espíritu. Y tiene que ser al revés, el espíritu tiene que desbordar el alma. Espero que se pueda entender esto que digo, porque podemos ser hombres de fe, podemos tener una fe intelectual, podemos creer en Dios en nuestros pensamientos, pero si sobre nosotros o sobre nuestra vida vienen pensamientos o situaciones que desbordan nuestros sentimientos, nuestra alma, nuestro espíritu colapsa. ¿Por qué? Porque nuestra fe no está guiada por el Espíritu Santo. Nuestra confianza en Dios no es más que una emoción, no es más que un sentimiento. Entonces, ¿qué pasa? Si estoy en una situación de confort, si estoy en un tiempo donde la vida me sonríe, donde puedo hacer lo que me gusta, donde puedo practicar lo que sé, donde no tengo limitaciones, donde no estoy viviendo, como te decía al principio, en una cuarentena, en un aislamiento social, bueno, me la puedo pasar bien, puedo ir hacia adelante y no se puede notar que mi fe es una fe emocional. Ahora, cuando pasamos por momentos difíciles, cuando entramos, como dice la palabra de Dios, en tribulación. ¿Qué es una tribulación? Es pasar de un estado natural, normal, a estar en una situación descontrolada. ¿Qué significa descontrolada? Cuando nosotros no tenemos el control sobre lo que está sucediendo. Y esto es tremendo porque esto es lo que está pasando. Muchas personas se encuentran en una situación donde ya no tienen el control, donde el control ha venido sobre sus vidas, sobre sus familias. Y estamos viviendo en un tiempo donde hoy más que nunca, como hijos de Dios, como cristianos,
No importa la edad que tengas, no importa los años que hagas, que te congregues, tal vez desde tu infancia, que vas a la iglesia, pero bueno, es la primera vez que te toca vivir una situación así, extrema, ¿no? Difícil. Tal vez tu fe nunca había sido puesta a prueba. ¿Por qué? Y porque tal vez los domingos ibas a la iglesia y tenías tu tiempo de alabanza, de adoración, tenías tu tiempo donde te sentías abrazado, abrazada, acompañado. Y claro, hoy tal vez, si no tenés un permiso esencial para poder salir de tu casa o para realizar alguna actividad especial, tenés que estar restringido. Y eso a aquellos que son débiles en esta área les está afectando mucho. Vos sabés que nosotros mismos debemos de hacer una introspección. Vos sabés que esta actitud de autocompasión es totalmente estéril y nos hunde más en la depresión. Cuando nos preguntamos, ¿por qué te abates? A ver, esa es la pregunta que yo quisiera hoy hacerle a los que me están viendo y escuchando. ¿Por qué te abates? ¿Qué es lo que te está abatiendo? Esto le preguntaba en estos días a las personas que me tocó conversar con ellas. ¿Qué es lo que te pasa? Y todos me decían, no lo sé. Pero, a ver, ¿hubo algún momento donde te pensaste a sentir así? Y como que intentaba hacer esa retrospección, o sea, hacerlos de alguna manera volver atrás, como dice en Apocalipsis con respecto al primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y vuelve y haz las primeras obras. Apocalipsis capítulo 2 dice eso. Recuerda, por tanto. A ver, yo quiero hacerte esta pregunta. Recordá cuál fue el día, cuál fue el momento, tal vez cuáles fueron las palabras que escuchaste que te hicieron de alguna manera decaer almáticamente, espiritualmente. ¿Qué fue lo que entró? ¿Qué fue la semilla que el diablo sembró en tu alma para hacerte sentir como hoy te sientes? Muchos dirán, pero a ver, ¿por qué nos podemos sentir mal? Y yo también me puedo hacer esa pregunta, pero ¿sabes qué? Hay muchas personas que nosotros no las vemos y si ellos no se comunican con nosotros o nosotros no nos comunicamos con ellos por alguna situación, no nos enteramos por lo que están pasando. Porque hay personas que no manejan las redes sociales, no manejan los grupos de WhatsApp, no están en el Facebook, no están en Twitter, no están en Instagram. Son personas que tienen una vida un poco chapada a la antigua, como se suele decir. No salen de su casa y quizás su única comunicación con el exterior es la radio o la televisión. Por eso es una bendición RKM y Solidaria TV, porque podemos entrar a lugares donde nadie puede entrar en este momento. Y tal vez vos me estás viendo a través de la tele o me estás escuchando a través de la radio y estoy haciéndote esta pregunta. ¿En qué momento dejaste entrar este abatimiento? ¿Qué es un alma abatida? Porque a veces no entendemos. El abatimiento del alma, o mejor dicho, la depresión, es un trastorno del estado del ánimo, transitorio o permanente, el cual se caracteriza por presentar sentimientos de languidez, infelicidad y culpabilidad. Estas tres cosas, la languidez, ¿qué es la languidez? El estado de ánimo como que uno va arrastrando los pies, ¿no? Como que va empujando el alma hacia adelante, ¿no? Como cuando uno se levanta un domingo a las 11 de la mañana, tal vez, de haber venido de una fiesta, de un casamiento que no da más, bueno, y va hacia el baño a lavarse la cara. Ese es un estado de languidez, algo que uno no puede ni siquiera levantar las piernas para caminar. Bueno, la infelicidad es algo que suele estar en un estado de depresión, donde por más que le hagan el mejor regalo, por más que le visiten, por más que le hagan llamadas, por más que le hagan algún reconocimiento, esa persona no encuentra
el motivo por el cual alegrarse. Eso es un estado de infelicidad. Y la culpabilidad, esto es tremendo. El otro día hablaba con una persona que tuvo que pasar por una situación muy difícil. Hace ya más de 15 o 17 años que ocurrió este episodio y sin embargo él hoy, aunque Dios le perdonó, porque él hizo una oración de fe, pidió perdón y sé que aquel que lo hace de todo corazón y se arrepiente, Dios le perdona, porque eso dice la palabra de Dios, que Dios es justo. Pero ¿sabes qué pasa? Esta persona no se perdona a sí misma lo que hizo y se culpabiliza todo el tiempo. Entonces, esta persona está en un estado de depresión y de angustia que no ve el motivo por el cual vivir. Y es una persona que tiene, entre comillas, fe. Pero claro, ahí es donde vemos que su fe tal vez es una fe intelectual, no es una fe de relación. Porque yo puedo tener fe en Dios hasta que pasa algo. ¿Cuántas personas vemos que hasta que no les pasa nada vienen a la iglesia y se congregan? Ahora, cuando tienen un problema, al tiempo te los encontrás y te dicen, no, es que no sabés lo que me pasó. Y yo les pregunto, pero ahí es cuando más tenés que buscar a Dios, ahí es cuando más le vas a conocer, en la tribulación, en la debilidad, en la persecución, en los momentos de incertidumbre, donde no entiendas nada, ahí es donde vas a encontrar el verdadero propósito y vas a entender por qué Dios te apartó de este mundo, de este sistema y te puso en su voluntad y en sus caminos para que le puedas conocer y puedas ser una persona de testimonio. El cristiano tiene que tener testimonio de una vida cristiana. Aquel que dice que es cristiano y no puede contar nada de lo que Dios hizo en su vida, no sé qué tipo de relación tiene con Cristo. Todos los que hemos venido a los pies del Señor tuvimos un episodio específico en nuestra vida, la cual nos marcó para decir que hoy conocemos a Dios. Y podemos decir con fe y podemos decir con autoridad que Cristo vive. Y esto es muchas veces la diferencia, ¿no?, que hay entre una fe intelectual y una fe espiritual. Vamos a leer en Primera de Reyes una situación de depresión. Primera de Reyes, capítulo 19, y vamos a leer del versículo 1 en adelante. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensaje diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Mire cómo comienza el versículo 3. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Entonces él miró y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida.
Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento y tras el viento un terremoto. Pero Jehová no estaba en el terremoto. Tras el terremoto un fuego. Pero Jehová no estaba en el fuego y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abed Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo mataré. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no le besaron. Que el Señor bendiga su palabra. Tremendo, ¿no? Porque Elías venía de degollar a los profetas de Jezabel, ¿no? Y automáticamente dice que Jezabel le envió una maldición y le dijo que él, el profeta, iba a quedar iguales que los profetas de ella. Y dice que él vio y la situación y se asustó. Entró en una depresión y empezó a huir de la presencia de esta mujer. Tuvo miedo. Ahora, ¿cómo una persona que había visto un milagro tan grande y tan poderoso que fue cuando él hizo esa ceremonia, ese ritual donde la presencia de Dios consumió el agua? En un capítulo anterior lo podemos leer y vimos cómo quedaron de forma ridícula los profetas de Baal, y aún viendo la mano de Dios, cómo le respondió, cómo le respaldó, viendo la misma presencia de Dios actuando poderosamente a su favor, este hombre entró en un, ¿cómo se diría la palabra? El vértigo no, en un miedo atroz, en algo que lo apesadumbró de tal manera en su alma que lo llevó a escapar y a esconderse y a meterse en una cueva y empezar a decir cuando estaba debajo del enebro que prefería morirse que estar viviendo lo que estaba viviendo. Imagínense si le pasó a este hombre de Dios, usado tremendamente por Dios. Yo entiendo que vos puedas estar pasando por una situación así, la cual hoy te sientas como Elías, perseguido, pero ¿sabes qué pasa? Elías escuchó la voz de esa mujer. ¿Vos qué tipo de voces estás escuchando? Porque si hay algo particular que ocurre en las personas cuando les preguntás ¿por qué están así? ¿Cuándo empezó? ¿O cómo comenzaste a sentirse así abatido, sin fuerzas, sin ganas de salir de tu casa, sin ganas de comer? Fíjense que este hombre perdió el apetito y esa es una de las características o síntomas que hay de las personas depresivas. Se encuevan, se encierran en sí mismas, se aíslan. Dice que Elías lo primero que hizo fue dejar a su criado. Se volvió una persona solitaria. Y tal vez en este momento te ha pasado lo mismo. En vez de buscar ayuda, en vez de declarar y de proclamar y de confesar la palabra de Dios sobre tu vida, la misma palabra que un día te levantó o te rescató de la situación en la que estabas, hoy, en vez de estar viviendo la palabra de Dios, dijimos que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. La palabra de Dios
cuando nosotros la creemos y la vivimos, la palabra de Dios derriba argumentos que se levantan contra el conocimiento de la voluntad de Dios. Esos argumentos que se producen en nuestro subconsciente. Cuando nosotros no practicamos la palabra de Dios en estas situaciones límites, viene el enemigo con todos sus demonios y nos empiezan a influenciar y nos empiezan a oscurecer los pensamientos. Y es tremendo porque el temor que infundió esta mujer llegó al punto límite, Elías, de decir, prefiero morirme. Vos sabés que el abatimiento y la inquietud derrumban tu fe. La inquietud, ¿qué significa la inquietud? Tener una actitud no pasiva. Pero no pasiva, cuando hablo de pasivo no quiero decir de quedarte inmóvil, sino de estar confiado en que Dios saldrá a tu rescate. Dios saldrá a tu rescate. La palabra de Dios lo dice, que los ángeles de Jehová acampan alrededor de los que le temen y los defienden. A nuestro alrededor hay ángeles. Si no hubiese ángeles a nuestro alrededor, estaríamos vencidos en la primera vuelta manzana que demos cuando salimos de casa. Porque nosotros no nos damos cuenta que hay una lucha espiritual constantemente contra los hijos de Dios, contra las familias pastorales, contra los líderes, contra los hermanos que están en autoridad o delegados en autoridad, contra aquellos que son recién espiritualmente nacidos o con aquellos que llevan mucho tiempo. El diablo está ensañado contra la familia cristiana. Está ensañado, tratando de dividirlas, tratando de confrontar a los hermanos con hermanos, hijos con padres, padres con hijos. El diablo está tratando de destruir las relaciones interpersonales dentro de la familia. Y es tremendo esto. Y muchos padres o muchas personas que están encargados de llevar adelante esta situación, en vez de creerle a Dios, entran en depresión, entran en angustia, entran en desánimo y dejan de confiar en que Dios va a hacer lo imposible. Y esta es la palabra que te quiero traer en el día de hoy. El abatimiento, sabes que es un sentimiento que nos puede envolver a todos en cualquier momento. El abatimiento es esa inquietud en el interior que te hace perder el ánimo, la fuerza o la energía y que puede hacer descender tu fe en Dios. Eso es lo que produce el desánimo, el abatimiento. Nos hace perder el deseo de continuar. Ánimo viene de la palabra ánima y de la palabra alma. Nosotros somos seres almáticos, tenemos alma, tenemos sentimientos, tenemos deseos, te lo vuelvo a recordar. Por eso es importante que nosotros llevemos todos nuestros pensamientos a la obediencia en Cristo Jesús. Dice, si hay algo digno en qué pensar, en esto pensad, dice la palabra de Dios. Añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, etcétera, etcétera, etcétera. Si no os falta nada de esto, no caeréis jamás, dice la palabra del Señor. Nosotros tenemos que añadir a nuestra vida diaria las virtudes que están en la palabra de Dios. No añadir o creerle lo que el enemigo intenta decirnos a nosotros. Vuelvo a repetirlo. Cualquiera puede caer en una situación así. Podés estar en algún momento mirando una película y entrar a recordar cosas que te pasaron. Y si te descuidás, podés entrar en un momento de angustia. Y podés empezar a llorar y a llorar y a llorar. Y te puede venir alguien a preguntar qué te pasa y vos no saber qué decirle. Y empieza a ver ese corazón de alguna manera derramado en una angustia. A ver, pero la autocompasión no sirve de nada, es estéril.
En la autocompasión no crece nada. No crece nada. No podés vivir autocompadeciéndote de lo que te pasó. Ya está. Si estás en Cristo, nueva criatura eres. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas Dios las ha hecho nuevas. Vos sabés que hasta a Moisés le pasó algo así. Vamos a leer en Números, capítulo 11. Moisés fue uno de los hombres que caminó por esta tierra más mansos, dice la palabra del Señor. Se hace una pregunta o le pregunta al Señor. Números 11, 12. ¿Concebí yo a todo este pueblo? ¿Lo engendré yo para que me digas, llévalo tú en tu seno como lleva la cría al que mama, a la tierra de la cual juraste a sus padres? ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí, diciendo, danos carne que comamos. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo que me es pesado en demasía. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte. Si he hallado gracia en tus ojos y que yo ya no vea mi mal. Tremendo. Estaba en un estado de depresión Moisés por la presión que este hombre estaba sintiendo o recibiendo por este pueblo desagradecido, quejoso, murmurador, comparativo, acusador. El pueblo de Israel había salido de estar años y años siendo esclavos de los egipcios. Habían salido de Egipto, pero Egipto no salió de sus corazones. Todavía ellos seguían con su misma manera de pensar. Aún viendo los milagros de Dios, ellos seguían y seguían. Y Moisés obviamente era un hombre de carne y hueso, un hombre de fe que le creyó a Dios, pero aún así el continuo, que es como una gotera continua, dice el proverbio, la queja, la imposición, todo lo que dije hace un momento, no lo quiero repetir, terminaron sobre la vida de Moisés deseando la muerte. O sea, pueden venir estos pensamientos, pueden venir estas situaciones de opresión extremas, pero hermano, la palabra de Dios es fiel y verdadera. Vos sabés que las cargas de ser un líder o estar al frente de una congregación o responsabilidad que podemos llevar grandes cargas, las quejas, las murmuraciones, la calumnia, las comparaciones, nos pueden abatir, es verdad. Yo muchas veces me siento abatido. No lo voy a negar, que mi alma se abate. Ahora, no me puedo quedar consintiéndome a mí mismo. No me puedo quedar victimizándome de lo que me está pasando, porque tengo que creerle a Dios y le creo a Dios que si Él me puso en el lugar que me puso para llevar las cargas que Él me ha delegado, porque dice la palabra de Dios que nos va a poner una carga mayor que la que podamos soportar. Y eso no es para una temporada, es para siempre. No es para una medida de fe y después desaparece y después buscate la vida. No, la palabra de Dios es para todo tiempo, para todo proceso, para cualquier sea el propósito por el cual estemos viviendo en este momento. Sea una pandemia, sea una enfermedad, sea una pérdida de un ser querido, sea la pérdida de un trabajo, lo que sea. Lo que sea. La crítica, la murmuración, la comparación, lo que pueda venir contra nosotros, las calumnias. Para todo tiempo la palabra de Dios es viva y eficaz y nosotros no podemos bajar el escudo de la fe con lo que podemos apagar los dardos del enemigo. Dice la palabra de Dios en Efesios. Vos sabés que hay 3 actitudes que pueden llevarnos a estar en una actitud de abatimiento continuo. Podemos pasar por una noche de abatimiento
podemos pasar por una tarde de abatimiento, podemos pasar por una pequeña temporada, podríamos. Ahora, no nos podemos quedar ahí, no nos podemos quedar en la cueva. Tenemos que salir, tenemos que comer, tenemos que beber, tenemos que fortalecernos y empezar a seguir camino, como le dijo el Señor a Elías, largo camino te queda. Hasta que lleguemos a la meta vamos a tener que pasar por esta vida situaciones de buenos momentos y también de malos momentos. Pero nuestra fe y nuestra actitud y de nuestra fidelidad hacia Dios no puede fallar. La ausencia del agua viva, el sentirnos lejos del Señor y la nostalgia que atormenta en nuestro interior. Son tres cualidades que pueden haber en un corazón abatido. El Salmo 95, versículo 1 al 6. Hoy estamos con los salmos. Salmo 95. ¿Saben por qué? Porque los salmos fueron escritos en la mayoría por el salmista. Y el salmista pasó por situaciones de mucho abatimiento, de mucha angustia. Por eso en los salmos, también en los proverbios, podemos encontrar sabiduría para esta situación. Salmo 95, versículo del 1 al 6. Cántico de alabanza y de adoración. Venid, dice la palabra, clamemos alegremente a Jehová. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza. Aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses, porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues él lo hizo y sus manos formaron la tierra seca. Venid y adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Tenemos que salir de esa actitud, de esa característica que tenemos con respecto a la depresión, al abatimiento. Vamos a leer Isaías, vamos a leer algunos versículos. Isaías capítulo 61, versículo 3, dice así, el título es Buenas nuevas de salvación para Sión. A ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Esta es una promesa para vos, es una promesa para mí, es una promesa para todo el pueblo de Dios. Esta es una promesa para el Hijo de Dios, para aquel que ha nacido de nuevo. El Espíritu de Dios vino para que nuestra vida sea transformada, para cambiar nuestro lamento en baile, como dice acá, para que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya, para testimonio. Apocalipsis capítulo 21, versículo 4. Enjuagará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá hambre, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Que nos habla del cielo nuevo y la tierra nueva. Así va a ser Dios con todos aquellos que se pongan en sus manos. Te va a enjuagar tus lágrimas, va a poner su manto de amor y de justicia sobre todos aquellos que se sienten en este momento solos, desamparados, encarcelados en prisiones de pensamientos oscuros y de mentira. Deja de repetir, me voy a morir, te voy a abandonar, ¿qué te voy a dejar? Yo ya no tengo más nada que hacer en este mundo. Esas son las palabras de los depresivos. Esas son las palabras que el enemigo siembra en los corazones de un angustiado. Pero la palabra de Dios dice exactamente todo lo contrario. Y en esto te tenés que afirmar. Vamos a terminar en 2 de Corintios, capítulo 5. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es.
las cosas viejas pasaron, y he aquí, todas son hechas nuevas. Que el Señor bendiga su palabra. Todas, cuando dice todas, son todas. No importa, no importa. Dios no es un coleccionista de pecado, no tiene un pecadómetro como tenía Carlitos Balá el chupetómetro. Dios no mide los pecados, Dios no mide los pecados. Hoy me anoté, a ver si por acá lo tengo, me anoté algo que está muy bueno, porque es tremendo esto lo que dice. Con respecto, lo leí por ahí, a ver si lo puedo encontrar. A ver si se abre. Y quería compartirlo con ustedes, porque me gustó. A ver si lo tengo por acá. Acá está. Lo leí por ahí y dije, lo voy a compartir en algún momento. Pero lo quiero leer textual porque está muy bueno. Dice, Dios no tiene un pecadómetro. Eso lo inventó la religión. Sin darnos cuenta, por muchos años armamos una escala de pecados de más graves a menos graves, poniéndonos así como jueces de aquellos que pecan distinto a nosotros y formando así una imagen de Dios, de que solo puede aceptar a un grupo supuestamente de más santos o con mejor moral. No nos engañemos. El peor pecado de Caín no fue el asesinato de su hermano, eso fue la consecuencia de los celos. El peor pecado de Zaqueo no fue que le robaba la plata al pueblo, eso fue la consecuencia de la avaricia. El peor pecado de los hermanos de José no fue que lo hayan vendido como esclavo, eso fue consecuencia de la envidia. Para Dios no hay pecadómetro. Lo único que pesa en la balanza es su amor. Así que por eso quiero decirte que vuelvas a casa, que te vuelvas de todo corazón, que salgas de la cueva donde te has aislado en este momento en esa actitud de abatimiento. ¿Por qué te abates, oh alma mía? Los pecados que hayas cometido, primeramente, si le pediste a Dios perdón de todo corazón, Él ya te los perdonó. Él no te los va a refregar en la cara. Tú te tienes que perdonar. Tú tienes que despojarte de ese pecado, ¿no?, que te asedia para que puedas correr con paciencia la carrera que tienes por delante, que es la carrera de la salvación. Quiero que oremos juntos y quiero especialmente orar por todos aquellos que en este momento están abatidos, y quiero decirles que salgan de esa actitud y de esa postura estéril, que nada va a crecer, nada va a nacer nuevo ahí en esa actitud. Padre, yo quiero agradecerte por este momento, por esta oportunidad. Sé que del otro lado hay muchas personas que están pasando por esta situación de abatimiento, de depresión, de inquietud, de inestabilidad espiritual, pero yo te creo a ti, Señor, creo en tu palabra, creo en tus promesas. Sé que eres un Dios que nunca llegas tarde, siempre llegas a tiempo con la palabra justa, Señor, con los recursos que necesitamos. Señor, aún recuerdo la mujer, la viuda de Serepta, cuando estaba a punto de morirse, de dejarse morir con su hijo, y llegó el profeta y tú hiciste un milagro, proveíste todo lo que necesitaban. Señor, tú provees, Señor, a todos aquellos que te creen, a todos aquellos que te reciben en su corazón y te permiten a ti, Señor, actuar y obrar en sus vidas. Reprendo en el nombre de Jesús sobre las mentes y los pensamientos de todos aquellos hombres y mujeres que en este momento tienen pensamientos de suicidio, pensamientos de angustia, pensamientos de derrota, en el nombre de Jesús. Todo espíritu de muerte que se levanta contra el conocimiento de Jehová, en este momento les recuerdo a todo demonio, a todo principado, a toda potestad espiritual, todo espíritu jezebelino, en el nombre de Jesús, que Dios reprenda en el nombre de Jesús todo pecado, toda mentira, toda
actitud y condición en el nombre de Jesús de depresión desaparece ahora de las mentes y de los corazones, y nos aferramos fuertemente a las promesas de Dios y empezamos a vivir esta vida nueva, estas promesas que Dios prometió para todos aquellos que le aman. Empezamos a convertirnos en verdaderos adoradores que adoramos a Dios en espíritu y en verdad. Hombres y mujeres que leemos la palabra buscando la luz y la dirección del Espíritu Santo para servir y para vivir una vida de santidad y con un corazón que agrade a Dios. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga a todos. Gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima. Hasta pronto. Chau, chau.